Hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo crear una tienda en línea completamente gratis como la que estás viendo en pantalla en este momento. Lo mejor de todo amigos es que lo puedes hacer tú mismo de forma muy fácil y sencilla. Así que si quieres aprender te invito a que te quedes hasta el final de este video para que tú puedas comenzar a vender tus productos por internet. Mi nombre es Andrés Valenzuela y sin más preámbulo comenzamos con el tutorial. Y bueno amigos, vamos directo al grano y para comenzar a crear tu tienda en línea completamente gratis, vamos a estar utilizando la plataforma que se llama Tienda Nube, que te la recomiendo ampliamente ya que es bastante fácil de utilizar, ok. Recuerda que te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado y descripción de este video. Te va a estar mandando a esta página que estás viendo aquí y vamos aquí hasta la parte de abajo. Tenemos esto que dice gratis amigos. Ahí como puedes ver te lo estoy enseñando con la flecha y simplemente vamos a darle clic al botón que dice crear gratis, ok. Aquí tienes que agregar el nombre de tu marca o el nombre de tu empresa, tu correo electrónico y una contraseña para acceder a tu cuenta. Después seleccionas este apartado y clic en crear tienda gratis. En cuanto le das clic, como puedes ver dice ya estamos creando tu tienda y clic en continuar. Después amigos, aquí te va a pedir tu nombre, tu WhatsApp, tu perfil de Instagram y tu página de Facebook. Es muy importante que agregues toda tu información. Si realmente vas en serio con tu tienda en línea, yo te recomiendo que agregues toda tu información para que también las personas que ingresen a tu tienda en línea te puedan contactar, ok. Una vez que agregues esto, ya por último clic en finalizar. Y listo amigos, ahí dice estamos creando tu tienda y ya de forma rápida ya se ha creado tu tienda en línea, ok. Como puedes ver, aquí ya hemos accedido al panel de control de Tienda Nube. Ahora amigos, aquí viene un punto muy importante. Como puedes ver tenemos este mensaje que dice verificación de email. Entonces en este momento puedes revisar tu correo electrónico porque es importante que puedas confirmar tu cuenta. De lo contrario pues Tienda Nube no nos va a dejar avanzar. Entonces importante, revisa tu correo. El correo que te va a llegar amigos se va a ver así. Te damos la bienvenida a Tienda Nube y vas a darle clic a este botón azul que dice confirmar cuenta. En cuanto le das clic te va a aparecer esto, ok. Y aquí amigos pues simplemente te tienes que volver a loguear. Yo sé que es un poquito engorroso pero tienes que volver a ingresar tu correo, tu contraseña y listo, le das clic en ingresar a tu tienda y ya de esta manera ahora sí ya vas a acceder al panel de control, pero pues ya de forma verificada, ok. Ahora sí viene lo bueno, vamos a comenzar a crear tu tienda en línea profesional completamente gratis. Y bueno amigos, en el menú de la izquierda nos vamos a esta opción que dice mi tienda nube. Le damos clic y en cuanto le damos clic nos aparece aquí en pantalla esto que dice diseño. Por defecto tenemos esta plantilla que se llama simple y la vamos a estar cambiando, ok. Entonces aquí a mi derecha como puedes ver tenemos este apartado que dice quieres probar otro diseño y le vamos a dar clic aquí en este botón que dice probar otro diseño, ok. Le damos clic y en cuanto le damos clic amigos, como puedes ver acá nos abre esta ventana y podemos elegir una plantilla, ok. Recuerda que tú puedes elegir cualquiera de estas plantillas ya que son completamente gratis, pero para el ejemplo de este video vamos a estar seleccionando la última plantilla. Entonces nos vamos hasta la parte de abajo y tenemos esta plantilla que está aquí y si nos posicionamos sobre la plantilla vamos a darle clic al botón que dice prueba este diseño, ok. Le damos clic y en cuanto le damos clic amigos, aquí nos manda este mensaje y clic en el botón que dice empecemos, ok. Aquí como puedes ver tenemos la plantilla que ahorita vas a ver cómo va a ir agarrando forma bastante profesional y recuerda que aquí nosotros podemos ver cómo se ve en el celular, ahí te lo enseño con la flecha, o también vamos a poder ver cómo se ve en la computadora dándole clic a esta pantallita. Entonces vamos a dejarlo para que se pueda ver en la computadora. Vamos a darle clic a esta pantallita y como puedes ver aquí vamos a ver qué tal se ve en la computadora, ok. Entonces amigos, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, como puedes ver acá tenemos este menú y hasta la parte de abajo tenemos este botón azul que dice publicar, ok. Entonces le damos clic en publicar
acá nos dice ¿quieres publicar tu nuevo diseño? Y le damos clic donde dice sí, quiero publicar el diseño, ¿ok? Entonces ahí vamos a esperar a que cargue. Acá ya nos dice renovaste el diseño, ¿ok? Y pues simplemente le vamos a dar clic donde dice seguir haciendo cambios, ya que vamos a comenzar pues a modificar toda la estructura de esta plantilla, ¿ok? Entonces aquí vamos a regresar a la parte de atrás, acá donde dice ir a tu administrador, le vamos a dar clic y nos manda, amigos, a esta parte de aquí. Como puedes ver dice diseño y ya tenemos la plantilla que hemos seleccionado. Como puedes ver se llama Trend, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que tú puedas subir el logo de tu empresa. Aquí en este apartado, como puedes ver, tenemos esto que dice logo para tu tienda y aquí dice subir logo. Simplemente le das clic. En cuanto tú le das clic, aquí tienes esto de logo y le vas a dar clic aquí donde dice elegir imagen. Recuerda que aquí también está el tamaño recomendado, ¿ok? Entonces le damos clic aquí y te va a mandar a tu computadora para que tú puedas seleccionar la imagen. En este caso yo ya tengo el logo y simplemente le damos doble clic. Aquí como puedes ver ya se agregó y vamos a darle clic aquí abajo donde dice guardar cambios, ¿ok? Ahí está cargando y ya ahorita ya terminó de cargar y como puedes ver ya se queda el logo puesto, ¿ok? Y bueno, amigos, ahorita vamos a estar agregando unos carruseles de imágenes. Vas a ver qué tal se ven. Sinceramente se ven bastante geniales. Entonces, para hacer esto vamos a darle clic a este botón azul que dice personaliza tu diseño actual. Después en este menú, amigos, vamos a seleccionar esta opción que dice página de inicio, ¿ok? Aquí también tenemos varias opciones. Tenemos que seleccionar la primera, carrusel de imágenes, ¿ok? Y aquí vamos a estar seleccionando por ejemplo una imagen. Recuerda que también aquí te proporciona el tamaño recomendado, ¿ok? Entonces en cuanto le damos clic, igual te va a mandar a tu computadora para que selecciones la imagen. En este caso la primera imagen va a ser esta. Vamos a darle doble clic y ahí como puedes ver ya se cargó. Igual puedes tú aquí ingresar varias imágenes. Yo te recomiendo de 1 a 3, 4 imágenes. Entonces aquí vamos a darle clic otra vez y vamos a ingresar la segunda imagen, ¿ok? Y por último aquí abajito dice velocidad a la que pasan las imágenes. Vamos a dejarlo en 2 segundos, ¿ok? Y vamos a darle clic hasta abajo donde dice publicar cambios. Le damos clic, ahí está cargando, amigos, y vamos a esperar un ratito. Y listo, amigos, como puedes ver ya ha cargado. Recuerda que aquí estamos viendo la vista de celular, pero yo te recomiendo cambiarlo a vista de computadora. Entonces vamos a darle clic a esta pantallita y como puedes ver ya lo estamos viendo cómo se vería en una computadora. Como puedes ver ya va agarrando forma. Entonces vamos a continuar dándole forma a la estructura de la tienda en línea. Y bueno, amigos, ahora vamos a estar agregando las categorías. Recuerda que aquí estamos en esta ventana y vamos a regresar a la parte de atrás. Simplemente le damos clic aquí a esta pequeña flechita y nos va a mandar al menú anterior. En este menú, amigos, vamos a estar seleccionando banners de categorías. Le damos clic y como puedes ver tenemos esto que dice categoría 1 y está deseleccionado. Lo que tenemos que hacer es palomearlo, tiene que quedarte así. Y tenemos esto que dice imagen de fondo, ¿ok? Vas a darle clic aquí donde dice cargar imagen y tienes que seleccionar una imagen. Recuerda que también está el tamaño recomendado. Voy a darle clic, nos va a mandar igual a la computadora para que seleccionemos, en este caso, la imagen de la categoría. Aquí voy a estar seleccionando esta que dice categoría 1, igual vamos a darle doble clic, ahí ya se cargó y vamos a regresar a la parte de atrás. Aquí dice título, en este caso por ejemplo la categoría va a ser anillos, la descripción la voy a dejar vacía, el texto del botón va a ser ver más y el link lo vamos a estar dejando por el momento, le vamos a ingresar el signo de gato, ¿ok? Y también te puedes guiar de aquí, si quieres puedes poner pausa al video para que tú también lo puedas rellenar igual y ya después lo puedes modificar a tu gusto, ¿ok? Igual categoría 2, como puedes ver está desactivado, también lo tienes que activar y cargar imagen, vas a darle clic y vas a elegir la imagen, ¿ok? En este caso vamos a elegir la categoría 2,
Vamos a regresar a la parte de atrás, igual lo tienes que rellenar el título, en este caso collares, descripción vacía, texto del botón ver más y el link con el signo de gato. También la categoría número 3, igual la activas, agregas la imagen, el título, pulseras, descripción, texto del botón ver más y el link, pues también el signo de gato, ¿ok? Y por último amigos, en cuanto tú ya tengas todo igual, vas a darle clic a este botón que dice publicar cambios y ahí vamos a esperar a que cargue un ratito. Y listo amigos, ya cargó. Como puedes ver, aquí tenemos el slider principal que agregamos primero, y si bajamos, como te puedes dar cuenta, ya tenemos las tres principales categorías, que es anillos, collares y pulseras. Recuerda que todo esto tú lo puedes modificar para que lo puedas adaptar a la tienda que tú quieras. Puede ser tienda de electrónicos, prácticamente tienda de ropa, cualquier tienda que tú quieras, ¿ok? Entonces las tres principales categorías, ¿ok? Como puedes ver, ahí va agarrando estructura la tienda en línea. Entonces vamos a continuar. Y bueno amigos, como puedes ver, aquí tenemos esto que dice nuestro newsletter, que no vamos a estar utilizando por el momento, ¿ok? Entonces vamos a estar quitándolo. Y recuerda que aquí estamos en banners de categoría. Vamos a regresar al menú de atrás. Vamos a darle clic aquí y tenemos este menú, ¿ok? Aquí en este menú amigos, vamos a seleccionar esta opción de lo último que dice orden de secciones. Le damos clic y acá donde dice posición 9, ahí dice newsletter. Vamos a darle clic y vamos a seleccionar ninguno, ¿ok? Y por último, clic en publicar cambios. Vamos a esperar a que cargue un ratito y ya con esto pues habremos quitado esta opción de newsletter que por el momento no vamos a estar utilizando. Y bueno amigos, aquí mismo vamos a realizar un último ajuste. Como puedes ver, aquí en la posición 1 tenemos banners promocionales. Eso lo vamos a dejar como está. Después en la posición 2 tenemos categorías principales. Aquí amigos tenemos que seleccionar este que dice banners de categorías, que sería el primero, ¿ok? Entonces lo seleccionamos y aquí donde dice posición 3, aquí nosotros le vamos a dar clic. Y tenemos que seleccionar este que dice productos destacados, ok. Ahí le damos clic y por ejemplo el que dice posición 4 lo vamos a dejar como está. Posición 5 le damos clic y le vamos a poner ninguno. Posición 6 también le damos clic y le vamos a poner ninguno, ok. Entonces así te tiene que quedar la estructura. Si quieres, lo único que puedes hacer es darle pausa a este video y simplemente pues vas copiando así tal cual se ve en esta imagen, ok. Y ya con esto vamos a estar teniendo la estructura. Por último también clic hasta el botón de abajo que dice publicar cambios. Y bueno amigos, nos vamos a la página de inicio, ok, y aquí tú puedes ir viendo qué tal va quedando la página, ok, qué tal va quedando tu tienda en línea. Para hacer esto, aquí como puedes ver está este cuadrito con la flechita y vas a darle clic. En cuanto le das clic, aquí se te abre otra ventana y como puedes ver así va quedando nuestra tienda en línea. Como te puedes dar cuenta, va quedando bastante profesional. Recuerda que tú esta tienda en línea la puedes adaptar para vender cualquier producto. Puedes vender ropa, joyería, zapatos, accesorios, celulares, computadoras, lo que tú quieras vender. Tú puedes modificar absolutamente todo, ok. Como puedes ver, acá tenemos las categorías y ahorita lo que falta amigos es agregar los productos y te los voy a estar enseñando. Entonces, para agregar tu primer producto, aquí tenemos este menú de la izquierda y vamos a darle clic a la opción que dice productos, ok. Te va a aparecer esta ventana que está aquí, dice sube tus productos y clic en este botón que dice agrega tu primer producto, ok. Vamos a darle clic y así ya de forma fácil y sencilla vamos a comenzar a rellenar. Aquí vas a ingresar el nombre del producto y la descripción de tu producto. Aquí como puedes ver ya yo ingresé anillo estilo geométrico, la descripción. Y aquí tenemos este apartado de fotos. Recuerda que puedes agregar varias fotos. Vamos a darle clic aquí y te va a mandar a tu computadora para que tú ingreses la foto del producto. Voy a estar seleccionando este que dice anillo 1, simplemente dale doble clic, esperas a que cargue y para que se quite esta ventanita vas a darle doble clic aquí en lo blanco, ok. Y listo, ya tenemos la foto. Aquí tenemos este apartado de video. Si tu producto tiene un video, aquí puedes agregar el enlace.
Después tenemos precios. Aquí por ejemplo el precio de venta yo le he puesto 350 pesos mexicanos. Simplemente agregas el precio que tú le vayas a poner, ok. Recuerda que también está el precio promocional. Por ejemplo, si este producto vale 350 pero ahorita tú lo estás dando en 300, pues aquí tú le pondrías precio promocional, lo pondrías 300 pesos, ok. En este caso vamos a dejar vacío, pero así tú puedes hacer una oferta o una promoción de ese producto, ok. Aquí abajito, tipo de producto, recuerda que sería físico, stock. En este caso tenemos opción infinito y opción limitado. Yo te recomiendo seleccionar opción limitado y aquí te va a aparecer la cantidad. Por ejemplo, supongamos que solamente tenemos 10 piezas de este producto, pues simplemente ingresas la cantidad, ok. Peso y dimensiones, pues lo dejamos como está. Instagram y Google Shopping, si lo tienes lo puedes configurar. Categorías, este es un punto muy importante. Recuerda que ahorita no tenemos ninguna categoría, lo que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice agregar categoría, ok, y clic aquí donde dice nueva categoría. Simplemente vamos a poner nombre y le vamos a poner anillos, ok, y listo, no tenemos que mover nada más. Vamos a darle clic al botón de abajo que dice crear categoría y como puedes ver ya se seleccionó, ok. Para quitar esto doble clic aquí y ya se quita. Variantes también, si tu producto tiene alguna variante, por ejemplo color, etcétera, puedes agregarlo aquí. También aquí puedes configurar lo que es el SEO y las tags, ok. Y listo amigos, sinceramente ya esto sería todo para agregar tu producto. Por último vas a darle clic en este botón de abajo que dice guardar cambios, ok. Le das clic, vas a esperar a que cargue, ok, y listo. Ya con esto ya tienes agregado tu primer producto. Si vamos a tu tienda, como puedes ver aquí no está el producto, vamos a actualizar la tienda y como te puedes dar cuenta aquí ya tenemos el primer producto agregado de forma fácil y sencilla. Así tú puedes comenzar a agregar todos los productos. Recuerda que los productos que tú vayas agregando los ves en este menú de la parte izquierda que dice productos. Vas a darle clic y aquí te va a aparecer el producto. En este caso solamente hemos agregado uno y aquí nos va a ir apareciendo todos los productos amigos que nosotros tengamos agregado. Recuerda que si quieres agregar otro producto lo puedes hacer, puedes agregar los productos que tú quieras. Aquí tienes este botón de color azul que dice agregar un producto, vas a darle clic y prácticamente vas a hacer lo mismo que yo te enseñé, ok. El nombre, descripción, la foto, video, precios, etcétera, y puedes agregar cuantos productos tú quieras. Y listo amigos, así ha quedado nuestra tienda en línea completamente gratis. Tú la puedes comenzar a crear e incluso si terminaste este tutorial también te invito a que compartas tu tienda en línea dejando el enlace en los comentarios, ok. Entonces como puedes ver ahí tenemos el logo, tenemos los sliders de imágenes. Aquí abajito pues tenemos la categoría de los productos. También he agregado más productos. Si tú le das clic por ejemplo a este producto, aquí te va a aparecer la imagen, el nombre, el precio. Ahí como puedes ver está como en promoción, un 40% de descuento, lo puedes agregar al carrito. Y como puedes ver sinceramente así de forma tan fácil y tan sencilla como pudiste darte cuenta, en tan solo unos minutos tú puedes tener una tienda en línea bastante profesional. Recuerda que también cualquier duda me la puedes escribir en este momento en los comentarios para que yo te pueda ayudar y espero que realmente hayas creado tu tienda en línea. Recuerda que tú la puedes adaptar para que puedas vender cualquier cosa, electrónica, accesorio, joyería, ropa, etcétera. Puedes cambiar los colores, la estructura, absolutamente todo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Si tienes alguna duda, escríbeme un comentario en este momento para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal, ya que realmente me estarías apoyando bastante. Recuerda que te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram. También cualquier duda, por allí me puedes mandar un mensaje y también voy a estar respondiéndote. Así que muchas gracias. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.